Bueno, ahí regresamos. Ahí pasaba Sergio Castro, Patagonia al Sur. Un hermoso tema de la Patagonia. Buen cantante, ya no vive en Santa Cruz, pero bueno, ha dejado una huella importante en nuestra provincia, pero sigue en contacto con cantores de acá porque el otro día hablábamos con Martín Leós y ahí nos contaba que tienen relación, que hablan, así que importante eso. Y bueno, y como te prometimos, estamos en los estudios Hugo Jiménez Agüero con el profesor Miguel Ausuburría, que este sábado va a presentar un libro muy importante que se llama Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz, testigo crítico de los fusilamientos de 1920 y 1921. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto en tenerte acá, charlar con vos. Y hoy le decía acá a mi compañero que Miguel es profesor, historiador, investigador, ¿viste? Porque veo algunos medios, ¿viste? Y profesor, historiador. Y digo, bueno, vamos a preguntar porque cuando hagamos la nota tenemos que hacerla bien. Después pasemos el papel. Aparte de ser compañero, ¿no? Sí, a veces me dicen escritor, que yo no me considero escritor, claro. me considero, sí, por ahí historiador, sí, porque me dedico a eso. Me parece que el escritor es alguien que imagina mundos o cosas así, que tiene un talento muy especial. Claro. Eso no lo tengo. Claro. No tengo la voluntad de trabajo, de investigar, de contribuir a una memoria colectiva, de una memoria histórica de la provincia de Santa Cruz, de nuestro país, de Latinoamérica. Y en ese sentido, bueno, he trabajado hace muchos años, prácticamente más de 26 años llevamos con un grupo de investigación en la universidad que se llama Grupo Contraviento, sí, que estudiamos los movimientos sociales, con los cuales hemos hecho varios trabajos, y cada tanto hago alguno yo solo, solista. Muy bien. Para marcar la cancha. Sí. Para marcar la cancha. Exacto. Bueno, ¿qué se trata el libro? ¿Quién es este periodista arisco? Bueno, Amador González fue un personaje interesante porque él nace en Mondoñedo, en Lugo, en España, en Galicia, y en 1890, y viene con su familia, con sus padres, a Buenos Aires en la primera década del siglo XX. Ya a los 16, 17 años se había relacionado en Buenos Aires con grupos anarquistas, publicaba en La Protesta, publicó algún artículo, y en varias revistas o diarios que, bueno, por su nombre son todos anarquistas, porque hablan de vida, de libertad y todo eso. Después termina también trabajando en La Vanguardia, que era socialista. Y bueno, en esos años, principio del siglo XX, con mucha persecución y esas cuestiones, él lo involucran ahí en esas deportaciones que cada tanto se hacían, entonces escapa y se viene para el sur. Y se viene a Santa Cruz, llega acá en 1919. En pleno auge, ahí. Y bueno, y él era linotipista, él era completo, porque armaba el diario, lo imprimía, lo escribía, hasta lo vendía. Claro. Entonces acá enseguida consiguió trabajo en la Opinión Española, se llamaba, que era un periódico de esos años de la colectividad española acá en Río Gallegos. Como él era de opinar mucho, enseguida se metió en problemas. Claro. Él, en uno de sus primeros artículos, se llamó sobre la educación y era una crítica al mal manejo, al atropello de la policía del territorio de aquellos años, y eso ya le causó un primer problema. Entonces, bueno, después de así, él hace un periódico, funda un bisemanal, que se llamó La Gaceta del Sur, y que apoyaba al movimiento obrero, pero que después tiene sus cuestiones. Ese diario tiene varios números hasta que cierra porque la Liga de Comercio e Industria le declara un boicot de avisadores. Entonces
nadie le podía aviso porque, bueno. Claro, la propaganda es lo que son Claro, ahora. los avisos, la propaganda, Claro. sí, con lo que se mantenía el Y encima él tenía sus diferencias con cómo se estaba resolviendo el primer conflicto. Mm. Porque tempranamente ya estaba la cuestión de la firma del convenio y no se firmaba. Y Soto no la firmaba. Y no la firmaba porque a sugerencia de Borrero, que le decía, no, espera que venga el nuevo gobernador, que venía el radical Issa, así como para posicionarse mejor. Entonces retrasaban y quería que lo firme, entonces empezó a castigar ahí y terminaron muy mal peleados con Soto. Oh. Y bueno, y ahí después, cuando la figura de Soto crece y desde la fuera del noveno vienen delegados a armarle lista en contra, a hacer esas cosas típicas que suceden, Amador González le cede bastantes columnas a Guillermo Lázaro, que era uno de los que había venido que era de la Federación Marítima, que tenía muy buena relación con el gobierno radical y que venían a ver si lo podían bajar y acomodar las cosas. Claro. Y entonces, bueno, ahí fue perdiendo lectores, entonces ya terminó fundiéndose un programador. Pero bueno, esa es un poco la figura, o lo que le ha pasado. Bayer lo critica, lo cita Bayer porque en algunos de los textos él escribió un folleto, que es el que yo rescato, que fue un folleto que se llamaba El espíritu obrero en la Patagonia, y que cuenta la primera huelga de 1921, la cuenta perfecto, clarita. Tiene así al pasar le pega a Soto, pero no fuerte, sino le dice que bueno, que era muy joven, la inexperiencia. Claro. Pero es interesante porque describe la sociedad muy bien, cómo era Santa Cruz, del territorio en ese entonces. Cuenta en la introducción, hay una cosa muy interesante, que es cuando sucede la pueblada en el Bories, allá en Puerto Natales. Bueno, ahí lo que sucede es que hay todo matan a uno de los dirigentes sindicales del frigorífico, lo mata el gerente y se armó el levantamiento, que es conocido como los tirapiedras. Los tirapiedras, hay un libro sobre eso. Sí, sí. Y bueno, de aquí de Río Gallegos, el alcalde se escapa para este lado, claro, y viene y se refugia en la estancia de Sarah Brown, en Rospentec. Y de acá, bueno, va toda la policía, hasta los guardiacárceles, a auxiliar y a proteger al alcalde de Puerto Natales. Y lo que pasa acá en Río Gallegos es que hay como un estado de sitio. No podían salir, le ponen una guardia en la puerta del sindicato, meten presa a la conducción que había en ese momento en el sindicato. Y bueno, inclusive hay unas mujeres que se movilizan y también las golpean, y eso todo lo cuentan en la introducción de ese trabajo. Como que ya desde el 19, que es donde ocurre eso, ya venía endureciéndose la cosa acá en Río Gallegos. Eso es lo que denuncia. Pero bueno, ya yendo al libro, ese texto no estaba muy difundido, solamente no había bibliotecas que lo tuvieran, nadie, claro. Eso era un folleto muy... y nunca había sido editado nuevamente, y insólitamente no figuraba entre sus biografías de todas sus obras, porque Amador González hace él muere tiene un diario acá después, en los años 40, 50, muere en el 53, y Larión Lenz y muchos de los que escribían en Argentina Austral hablan de su figura, de su trayectoria en el periodismo, pero no hacen referencia a ese folleto. Qué raro. Qué raro, o lo querían proteger o él lo quería eliminar. Y entonces yo di con ese folleto y dije, bueno, a 100 años había que editarlo. Entonces lo publico con una reproducción facsimilar, es decir, tal cual es.
Ah, buenísimo eso. y con un comentario mío. Sí. Y para que el trabajo sea un poco más interesante, digamos, el trabajo está dividido en una primera parte que es la introducción, donde yo cuento la biografía de Amador González, reconstruyo lo poco que se puede saber de él, y después tengo una selección de textos de él que publica en un libro que se llamó Relatos Patagónicos, que son como ficciones, y que lo publica en la editorial Tor en Buenos Aires. La editorial Tor, que fue muy importante. Bien. En los años 30, las editoriales más populares, digamos, que tenían libros en los kioscos y todos, eran Claridad, que eran cercanas al socialismo, y Editorial Tor. Y bueno, ellos publican este libro, que también está muy olvidado. No hay bibliotecas, por ejemplo, en Santa Cruz que lo tengan. Y bueno, ahí él publica varios textos, varias historias de ficción. 3 de ellos están relacionados con las huelgas, donde no da nombres, pone seudónimos, o pone X o L, pero yo, que sé un poquito, Claro, que sabe algo de historia. veo de qué se trata Claro. el relato, sé a quién se está refiriendo. Claro. Entonces publico el texto ese y atrás el comentario donde explico, bueno, este caso es tal y tal caso. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo, hay una historia del famoso comisario Soutullo de Puerto Santa Cruz, que extorsionaba a los comerciantes, que extorsionaba a los trabajadores, que hacía y deshacía, que hasta el propio Varela lo mete preso, claro, por irregularidades. Bueno, toda una historia que es de terror, la de este comisario, está contada ahí sin dar nombres, pero es interesante el trabajo. Inclusive, bueno, hay un primer trabajo, primera de esas ficciones, que él cuenta esta experiencia que yo contaba al principio, cuando publicó el primer artículo que tenía que ver con el desempeño de la policía del territorio. Bueno, ahí a la noche en el bar Conin, que era un bar que estaba céntrico acá, lo agarraron y le pegaron un par de golpecitos. Se la andaban con chiquita acá. Claro. Entonces, bueno, él cuenta toda esa historia, y yo, revisando archivos, encontré el expediente de la denuncia de él que hace a la policía. Y bueno, está la declaratoria de todos los testigos del bar que van, Qué tremendo eso, y está muy lindo, porque hay algunos inclusive nombres que hacen a la historia del pueblo de Río Gallegos, que andaban por ahí, y bueno, y cuentan qué había pasado, porque él, bueno, en el relato de ficción le pone un poquito de color. Claro, obvio. Pero bueno, según el expediente hay algunas cosas. Así que bueno, y está también ese texto, y bueno, el texto central, que es el de la historia que corresponde a la primera huelga. Pero él, por ejemplo, cuando escribe sobre la huelga, más allá de su posición con Antonio Soto, él banca, digamos, la huelga, los trabajadores. Sí. Lo que pasa es que después, cuando ya se va radicalizando y se va poniendo cada vez más complicada, el tipo trata de que apaciguar el conflicto. Es más, intentan hacer un gremio, fundan una asociación gráfica que se llamaba, para poder afiliarse a la Federación Obrera de Oficios Varios y a ver si participar en la asamblea. Claro. Y bueno, y ahí operar un poco para que levanten las medidas, o que paren las medidas. Pero siempre pensando en la tragedia, lo que podía venir. Claro, no exacto. No carnereando, digamos. Claro, él alertando eso. Lo que pasa es que, bueno, lo que iba siendo cada vez más vertiginoso. Claro. Y que, bueno, él, en uno de los artículos ahí, él pide que, bueno, de última, que voten los obreros, los peones rurales nomás. Pero cuando había una asamblea, acá participaban todos. Claro. Participaban los mozos, los choferes. Claro.
Y acá, bueno, levantaban la mano, que sigue el paro. Claro. Entonces, bueno, está esa cuestión. Y él, bueno, muy influenciado también por esos dirigentes de la Federación Obrera del Noveno Congreso, que eran contrarios al anarquismo, a la línea que tenía Soto. Claro, claro, claro. Pero qué importante, ¿no? Porque yo, obviamente, yo vengo del sindicalismo, uno algo conoce, pero vos lo que decías, él llegó a Río Gallegos y a poco tiempo armó un diario. O sea que antes como que cada línea política o cada sector tenía su diario, su línea editorial, Claro, sí, sí. y de ahí se bombardeaban, digamos, cada uno. Bueno, cada uno quería Pero influir en la realidad. la realidad. Es decir, O sea, la comunicación siempre fue la herramienta de. estaba el diario La Unión, que pertenecía a la sociedad rural. Claro, Estaba la Opinión Española, que representaba a los españoles, que inclusive fue allanada, fue clausurada por el gobierno de Correa Falcón, porque bueno, por un momento cualquier español, sea huelguista, todos eran anarquistas, claro, claro, y ahí claro, caían en cana todos. claro, claro. Y después, bueno, estaba el de este hombre, la Gaceta del Sur. ¿Ahí vos tenés algunos materiales de eso o no existen ya? Me pude conseguir ahora digitalizados porque estaban en la Biblioteca Nacional. Ah, Porque era una cosa que antes se estilaba mucho, que por ley, viste, que vos publicabas, tenías una publicación y tenías que enviar a la Biblioteca Nacional 2 o 3 ejemplares. claro, Y el tipo lo sabe que lo hacía. mirá. Pero acá no hay ninguno, no hay, nadie los tiene, no hay hemeroteca acá que contenga ese material. Después estaba el diario La Verdad de Borrero, que Borrero tenía su objetivo con ese diario era atacar no sé, ya no digo la gobernación, sino la figura concreta del gobernador Correa Falcón. Y bueno, también lo interesante es que en todo eso, cada pueblito de nuestro territorio tenía su diario. Claro, como en Deseado, ¿no? Sí, estaba El Orden y había otro más, habían Deseado, ahora no lo tengo presente, pero habían 2 diarios, en Piedrabuena, en Santa Cruz, No. en San Julián, en Las Heras. En la serie igual, mirá, También, sí, sí. tremendo. ¿Qué te iba a decir, Miguel? Estamos con Miguel Ausuburría, profesor historiador, que va a presentar un libro muy importante el día sábado. Amador era, si se quiere el término, un periodista solamente que miraba desde Río Gallego o que recorría, en el caso de la huelga digo, ¿no? O que recorría y tenía su propia visión o cómo iba construyendo. Sí, tenía sus corresponsales, digamos, pero también salió al interior, inclusive fue a Puerto Deseado, donde participó con Lázaro de una gran asamblea, y bueno, se solucionó un conflicto que había ahí de ferroviarios y de comercio, en el año 21 más o menos. Sí, el tipo, además de ese compromiso social, de esa cuestión social, era un tipo muy culto. También dio muchas, escribía poesía y todas esas cosas, actuaba en teatro también. Mirá, lo completito era. Sí, 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 y dio muchas conferencias con la comunidad gallega de Río Gallegos, porque él venía de ahí. Y conferencias hablando de grandes escritores universales. Claro. Y también con esas conferencias él recorría también el territorio. Claro. Obviamente que a lo mejor entre las conferencias y el tiempo que le quedaba también se dedicaría a fogonear, claro, con los trabajadores, alguna cosa. Claro, tal cual, sí, como haríamos todos.
Miguel, mañana se cumple un aniversario más del fallecimiento de don Jorge Zepernik. Vos escribiste un libro muy importante sobre la historia de él. ¿Qué opinión te merece don Jorge? Más allá que uno la conoce, pero digamos... Sí, sí, bueno, don Jorge fue un personaje realmente fantástico, en la historia, uno que lo ha conocido, porque Claro, una cosa es yo investigar y hacer un libro biográfico sobre Amador, que no tuve conocimiento de él, y otra es hacer una investigación y un trabajo sobre alguna persona que tuviste la suerte de conocerlo, de charlarlo, de entrevistarlo, y el tipo era un paisano, un gaucho, sí, muy ameno, muy cordial, y preocupado y conocedor de la provincia como pocos, que era lo que tenía de particular su candidatura y su discurso político. Porque a él le toca un momento histórico de Argentina donde las fuerzas populares estaban en ascenso, donde hasta se hablaba de revolución, y él en medio de todo ese discurso también tenía un contenido de un discurso propio y provincial, que no era común. En ese momento era liberación o dependencia, claro. y se veía lo nacional y el imperialismo. Pero él también en ese discurso metía su vara sobre las necesidades, porque él las conocía, y las postergaciones que tenía Santa Cruz. Es decir, en la época antes de Jorge, había lugares donde se cruzaba en balsa, los caminos llegaban Claro. al río y había que cruzar en balsa, Claro. y los primeros puentes se hicieron en su gestión. Lo que pasa es que tuvo esa cosa de esa estigmatización que se hizo de su figura desde los medios de comunicación, Claro. de que no tenía proyecto, o de que... El juicio que no, político. Claro, el juicio político, que era un buen nombre manejado por un entorno de jóvenes radicalizados, claro. Toda esa historia. Sí, sí, sí. Y no, el tipo tenía sus proyectos, desde la expropiación de las estancias de capital británico, claro. Las represas, que él le llamaba la electrificación. Sí, exactamente. La electrificación del río, decía. Sí, sí, sí. O inclusive el tema del gas que no se comenta, pero el gas, por ejemplo, de acá de Cerro Redondo, se había empezado a explotar en el 68, 69, y el tubo pasaba para Comodoro y allá seguía. Claro. Y los pueblos de acá la veían pasar, seguían con el carbón. Y comenzaron las primeras planteos de, bueno, pongamos red domiciliaria. Y él fue mucho más, porque planteó a Nación que por 10 años el gas domiciliario no se pague. Claro. Obviamente que no. Le dijeron que no, porque bueno, si no se iban a prender todas otras provincias. Pero era una cosa inclusive hasta lógica, porque tampoco eran tantos los habitantes. Y es una cosa tan... Ahí en el libro, que tengo el testimonio de... no me acuerdo ahora cómo se llama, el que fue intendente radical de San Julián, Draguisevich o algo así. Que me contaba cuando fue el fenómeno de llevar el gas domiciliario, que había gente que se negaba, que tenía miedo que le explote la cocina. Claro, mirá vos, claro. Todo el cambio cultural que significó eso. Claro. Bueno, y entonces muchas cosas. Él planteaba lo de la expropiación del cóndor, era hacer unidades productivas, y era fundar un pueblo que se iba a llamar Gaucho Rivero, ahí en la zona de... Mirá, no sabía. En la zona sí. de Montedinero, por ahí. Sí. Y también tenía esa idea de que se comunique, se pase a la isla por este lado.
entre tantos proyectos, tantas cosas. Y en esa época, Sí. en esa época. En el 73. Y después, claro, mirá, tienen 53 años. Y lo otro importante, que ya es más ideológico, es que todavía se sigue llamando así, el U-14, Operación Cóndor. Operativo Cóndor, sí. Todavía se sigue llamando, porque hace 2 años atrás, cuando estaba Alicia en la gobernación, donde estábamos en AMA, nos dieron el decreto original, que lo firma don Jorge, nombrando al U-14 Operación Cóndor. O sea, Radio U-14, sí. Operación Cóndor. Todavía sigue. Esperemos que ningún gobernador le haga otro decreto poniéndole energía no sé cuánto. Sí. Bueno, también había la calle de Comodoro Rivadavia, creo que había sido nombrada Juan José Valle. Mirá. Durante la gestión de Jorge, y bueno, en el 76 la cambian. Claro. Vuelve a ser Comodoro Rivadavia. Podríamos volver a insistir. Sí, es raro que nadie recordó ese detalle. Y como pasan muchas cosas, que si vos no sacás el libro de Amador, no lo enteramos, no sacás lo de Zeppelin. O sea, vos hiciste mucho aporte cultural no a Río Gallego, a la provincia, mucho aporte. Yo me acuerdo que tu primer libro que yo leí, cuando empecé a militar, el sindicalismo, el que es rojo, ¿cómo es? La caída de Raineri. Claro, me lo comía ese libro, me acuerdo, pero lo leo cada tanto. Pero existe mucho aporte, Miguel, o sea, contra viento, vos. Esto es muy importante, lo que va a hacer el sábado, presentación el sábado, más allá de que vas a estar ahí en Funda Cruz. Vos sos militante y vos sabés que esto, cuando lanzás la primera piedra, no para, digamos, ¿no? Sí. Y hay que instalarlo porque es importante saber, porque conociendo la historia, especialmente los jóvenes, conociendo la historia, y tenemos herramientas para lo que viene también, ¿viste? Sí, porque siempre está esa cosa que es tan malo, que es como que siempre empieza desde una actividad política o sindical, como que está haciendo por primera vez la claro. Y hay que reconocer para atrás. Pero también es una cuestión de conciencia, porque en este trabajo de andar indagando, yo a veces he tratado de reconstruir historias del movimiento obrero, y van a sindicatos y no tienen sus propios archivos. Si el secretario que se va, se lleva sus cosas, o para ahí el que viene dice no, esto, y lo tiran. Claro. Entonces el trabajador siempre está empezando de cero su historia. Entonces, bueno, si no tenés memoria, no vas a andar desorientado. La cuestión de los empleados públicos, casualmente el libro de Zeppelin, el de la caída de Rainelli, apareció en el 2007, en un año tremendo. Claro, sí. Y hasta ese momento muchos te decían, no, nunca pasó esto. Claro. Y sí, han pasado cosas. Sí. Lo que pasa es que te las hacen olvidar. Así es. O también la desidia propia, o esa cosa de no reivindicar lo que haces, lo que fue tu historia personal, tus luchas. Claro. Entonces, bueno, esa cuestión es muy perniciosa. Sí. Porque siempre estás... no es que la historia se repita, pero vos ves ejemplos y ves situaciones que son medias parecidas, entonces sabés que tenés elementos como para no volver a chocar con la misma piedra, y para eso sirve la formación política, sindical, la lectura de la historia. Así es. Vos fíjate que nosotros ahora, digamos, ¿no? En enero cumplimos 100 años, pero en noviembre cumple el órgano de prensa de ATE, que se llama El Trabajador del Estado, cumple 100 años. O sea, no es poca cosa. 100 años donde no salió en algunos periodos muy cortos, pero fue casi ininterrumpido. Sí. Es tremendo, digamos. Y yo hoy tengo el orgullo de ser el director nacional del órgano de prensa.
Y en los viernes vamos a hacer una gran jornada. Pero, y después que a través de Parcero, Daniel Parcero, pudimos recuperar la historia del sindicato, leyendo las actas desde 1925 hasta la fecha. Digamos, mirá vos, pero antes las actas del sindicato, ahí nos contaba Daniel, que no era, bueno, se juntan los miembros, resuelven tal cosa, pum, era todo un poema. Sí, sí. Lo que como escribían, digamos, era tremendo, digamos. Entonces ahí pudo empezar a reconstruir la historia a través de las actas. Imagínate cómo Sí, bueno, además tuvieron suerte que no se las quemaron, porque con los golpes militares, las casi intervenciones militares. encontramos los libros de esa época en una bolsa de basura a punto de tirarlas. Ah, Que justo fue a la cocina, me contaba Daniel, también que Daniel te cuenta, fue a la cocina del sindicato y dijo, ¿qué son estas bolsas? Y dice, no sé, ves para tirar, dice. Y dice, ¿puedo ver? Sí, empezó a ver, están todas las actas, los libros de ah. actas. Ahí pudimos... Sí, bueno, el trabajo de Daniel ha sido importante porque también se ha tomado el trabajo, la voluntad esa de recorrer el país Sí, y tremendo. reconstruir la historia del gremio en cada localidad, en Sí. cada pueblo, Acá en cada escribió provincia. el libro de Ate Santa Cruz, la primera parte, Sí, de los telepostales, que fueron los primeros que armaron el sindicato acá, a los compañeros mineros del carbón. Ahora, claro, ¿y quién sabía que los telepostales fueron los primeros? claro, Nadie. nadie. Y el 25 de septiembre de 1925, Pantaleón Pedraza es electo primer secretario general de Arte Santa Cruz, de la seccional, telepostal. O sea, no fueron los mineros como pensábamos nosotros. Claro, ¿Entendés? sí, sí, sí. Claro, porque uno que dice, no, Río Turbio, los mineros del carbón primero. No, no, los telepostales en Santa Cruz se organizaron en ATE, después aparecen los compañeros mineros. O sea, tremendo, digamos. Sí, sí. Y Pantaleón Pedraza fue su primer secretario general, que estuvimos buscando para tener, fuimos al correo, no tienen información, en la municipalidad para el tema de donde se está enterrado acá, no encontramos información. Pero bueno, calculo que habrá sido español. Sí, seguro. Calculo, habrá que ir a la casa de ahí, de España. Así que bueno, Daniel, entonces el sábado presentamos... Sí, a las 18 horas, ahí en Ramón Lista 60, presentamos a Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz. Entrada Testigo. gratuita, Sí, por supuesto. por supuesto. Además, de paso, una persona que no conozca el edificio, es necesario que lo visite porque es realmente hermoso. El edificio de Fundacruz fue la delegación, ese vino desarmado desde Bélgica Mirá, y se armó de la empresa Kressinger. La boleta, los papeles se pagaron en libras esterlinas. Era mirá, una moneda que circulaba acá en 1905, por ahí. mirá. Y el edificio está en perfectas condiciones, porque el gran trabajo de señor Raciati, que es el responsable que salvó para el patrimonio de Río Gallegos y para Santa Cruz este edificio, y lo puso a donarlo al pueblo, a la ciudad de Río Gallegos, a través de esta fundación. Bueno, uno ve y puede ir cuando hay muestras, algunas cosas, inclusive creo que hay salones de té el primer sábado, pero cuando lo visita, puede pedir que le hagan una recorrida y le muestren. El edificio es muy lindo, e inclusive tiene arriba, en la parte de arriba, lo que venía a ser como una guardilla o el entretecho. En las vigas se ven numeradas, que eran porque venían desarmados y Claro, claro. se conformaba, se armaba ese edificio. Y ese edificio estuvo casi abandonado. Durante las huelgas casi lo incendian en una cosa, en un suceso que hubo, porque bueno, esa zona, la zona era del puerto, de los Claro, trabajadores. claro. Y hubo en una de las noches, hubo ahí una prendida de fuego que le hicieron a un costado, porque bueno, era de una empresa multinacional, Claro, claro.
y que también estaba en esta cuestión del conflicto de los trabajadores. Pero bueno, es un lugar muy lindo para conocer, y tener un edificio de gran valor histórico y cultural. No hay algún libro sobre eso, no hay. Sobre esa historia, digamos, del edificio. Sí, hay trabajos. Creo que Silvia Mirelman tiene un trabajo sobre distintas construcciones de la Patagonia arquitectónicas, viviendas típicas y esta cuestión, y esto está. Y también hubo otro, también un trabajo pionero que fue de el arquitecto Bentivoglio, que hizo también de distintos edificios históricos de arquitectura patagónica en Río Gallegos únicamente. Así que bueno, ahí hay trabajos para... Bueno, ahí vamos a estar. El sábado vamos a estar en una cita obligada. Así que el sábado vamos a estar ahí. Bueno, Miguel Ausuburría presenta su libro Amador González, un periodista arisco de Santa Cruz. Así que 18 horas, entrada libre y gratuita. Así que esperamos al pueblo Río Gallegos que vayamos a acompañar a Miguel y obviamente va a venderle algún libro, sí. Sí, vamos a tener ahí algo para vender. Así que bueno, muchas gracias, Miguel. No, muchísimas gracias a vos por darme este espacio, y poder difundir y hablar un poco de la historia de nuestra provincia, que siempre es bueno Sí. darle un espacio. Por ahí siempre está en la coyuntura, en los pelotes, Tal cual. y parar un poco la pelota y hablar algunos temas que también necesita su atención. Obviamente. No te robamos más tiempo. Igual te comprometemos, Miguel, en el marco de tus actividades y tu tiempo, para que por ahí nosotros tenemos un programa los martes y los jueves. No te digo la semana que viene, pero cuando vos puedas, hablar del libro de Rainelli. Bueno. Debería, pero nos sentamos, tomamos unos mates tranquilos y empezamos a... Porque es muy importante, porque aparte de eso fue el sindicato de APAP. Estaba APAP cuando era fuerte, cuando era... Sindicato fuerte. Así que... Y también la interna política del radicalismo, que venía gobernando esos años. Así que bueno, te comprometemos con eso. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más línea directa por FM Federal.